Bienvenidos a Resurrección, a nuestro programa Verdad o Tradición. Desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y seguimos con el tema de la alabanza y la adoración. Es nuestro cuarto programa y hoy vamos a enfocarnos y vamos a profundizar mucho más en qué es la alabanza y qué es la adoración. Así que tenemos a nuestros amigos, el pastor Brian Henderson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sabía qué iba a decir. Y nuestro amigo Paulo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos están viendo. Así es, seguimos con el tema de la alabanza y la adoración. Ya hemos mencionado que tenemos ya muchos años de conocernos, así que acá con Paulo 20 años y con Brian ya andamos en los casi 30, así que seguimos igual de jóvenes, ¿verdad? Sí. Igual de delgados también, y la misma cantidad de pelo. Una vez hace unos años atrás, me encontré a Marcos Witt, que tenía muchos años que no lo veía. Y él y yo nos conocimos en 1986 en la ciudad de Tepic. Él estaba grabando su primer cassette ahí en Tepic, que era Quiero cantar una canción a Dios, si mal no recuerdo. Te estoy hablando de 1986 y me lo encontré muchos años después, llegando al 2000 por ahí, y me dice, ¿hace cuántos kilos que no te veía? Me dice él. Y como él está también, con poco cabello, le digo, pues hace varios kilos de cabello que no nos veíamos, le digo. Así que, bueno, lo importante es que seguimos, jóvenes, ¿verdad? Así es. Muy bien, vamos a continuar hablando acerca de la alabanza y la adoración. Y estábamos hablando de la verdad presente. Hablamos que la verdad presente es Cristo forjado y formado en nosotros. Ese es el resumen. La verdad presente no es una doctrina, no es una enseñanza, no es un dogma, es una persona que es Cristo, que está forjado y formado en nosotros. Toda nuestra vida tiene que ser una vida de intimidad con nuestro Padre Celestial. Ya no hay un hueco en el que podamos decir, hay que ir a la presencia del Padre, ir a la presencia de Dios. Ya no existe eso. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos entendido que Cristo está en nosotros. Todo eso estuvimos platicando en la última programa que tuvimos, ¿correcto? Correcto. No sé si quieren agregar algo más de lo último que vimos, de lo que estuvimos platicando. Bueno, creo que en serio debemos siempre tener este pensamiento central a nuestro ser, es de que Cristo ya está en nosotros, y con eso se nos va a aclarar mucho el panorama y darnos cuenta de que Él que está en nosotros cambia todas las cosas. La frase que usaste es de que lo mejor está por venir, eso ya no. Ya tenemos a Cristo, ya no hay que esperar algo mejor, porque ya lo tenemos a Él. Ya vino y ya está en nosotros, y eso es suficiente. Eso tiene que ser suficiente. Con eso me quedé el programa pasado, y que Dios no está perdido porque no hay que andarlo buscando. ¿Verdad? Pues sí, o los perdidos somos nosotros. Los perdidos somos nosotros. Sí, no, o sea, Él está en nosotros. Así es. Digo, los que tenemos al Señor, ¿no? Bueno, también estuvimos hablando de la palabra permanecer. Estuvimos hablando de Jesús, que dijo, yo soy la vid, o sea, yo soy el verdadero vino, ustedes son las ramas. Y el punto es, la clave es la palabra permanecer. Estuvimos hablando de eso. El sentido más amplio de permanecer no tiene que ver solamente con estar físicamente en un lugar por mucho tiempo. Porque muchos así dicen, no, es que hay que permanecer, y se refieren al acto de permanecer físicos en un lugar. Sino tiene que ver con mantener el estado, la esencia
y la calidad de lo que yo soy en Cristo. ¿Me explico? Eso es permanecer. O sea, es la calidad y la esencia de mantenerme en esa posición. Que ese fue uno de los problemas que tuvo el apóstol Pablo con Pedro. No sé si recuerdan esa anécdota, ¿no? No sé si quieren comentar un poquito de esa situación entre Pablo y Pedro, ¿no? Pues es que Pedro, yo creo que estaba intimidado por los judíos que querían judaizar a los nuevos creyentes, y por un momento él decidió participar en esas tradiciones, y cuando Pablo vio esto, pues le llamó la atención a Pedro, le dijo, ¿cómo que tú, ya conociendo, ya viviendo, decidas participar de las tradiciones antiguas? De la ley. Sí. Y hasta también Dios se lo muestra en una visión, ¿no? Cuando le dice Pedro, mate y come, y empieza a entrar en un conflicto, y Pedro le dice, no, pero ¿cómo me voy a comer esto si yo soy judío y traigo mi tradición todavía bien apegada? Y no, o sea, ¿cómo me voy a poner a hacer estas cosas, no? Y Dios le da una lección después en casa de Cornelio, cuando ve que se manifiesta el Espíritu Santo y personas reciben el Espíritu Santo, y entonces ahí le da una gran lección Dios, ¿no? Acerca de esto. Entonces, el énfasis de permanencia lo debemos de ver en este sentido. Si ustedes permanecen, si ustedes están ligados, entonces no se van a secar. Ese es el asunto. Muchas personas dicen, Señor, es que yo siento que me estoy secando, lléname. El problema es la permanencia, que no sabemos permanecer en los principios o en las revelaciones. Ese fue el problema de Pedro. Él tuvo una revelación y al sentirse cuestionado por los judíos, empezó a dar chanza. Dije, no, pues bueno, está bien, pero sabes que tenemos que permanecer. Uh-huh. Entonces, una rama sola que se seca, pues no puede producir vida. Si esa rama se cayó, aunque esté a un ladito del árbol, pero si no está conectada a la vida del árbol, pues se va a secar. Entonces el asunto es de permanencia. Voy a leer Mateo capítulo 13, verso 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, esta es la parábola que todos sabemos, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Entonces, dice que el reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla, pero que mientras dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y bueno, ya no sabemos el resto de la parábola, ¿no? Que crecieron y que después se dieron cuenta y que dijeron, oye, pues hay que arrancarla de una vez. Ajá, y que les digo, espérenme tantito porque se van a llevar a lo bueno también. Exactamente. Bueno, entonces, en base a esta parábola, las preguntas es, ¿qué es lo mismo que hicieron estos dos sembradores? ¿O qué es lo mismo que hicieron estas dos personas? O dicho de otra manera, lo voy a traer ya a la práctica de nuestro cristianismo. ¿Qué es lo mismo en este contexto de la palabra que hicieron Jesucristo y el diablo? ¿Qué es lo mismo, pudiéramos decir? Sembrar. Sembrar, ¿no? Sí. Es lo mismo, los dos sembraron. Pero ¿cuál es la diferencia en esta parábola entre Jesucristo y el diablo? ¿Cuál será la diferencia si los dos sembraron? Pues la calidad de la semilla. El tipo de la semilla. Entonces, unos sembraron un tipo de semilla y el otro es la otra. Ahora, ¿en qué se parecen las semillas?
esas semillas que sembraron en esta parábola. En que ambas crecen. Ambas crecen, ¿qué más? ¿Qué otra característica tienen estas semillas? Según la parábola. Ujú. En que ambas son personas, son seres humanos. Ese es el contexto de la semilla. Muy bien. Entonces, tanto en el reino de Dios como en el reino de las tinieblas, estas semillas son personas. Ahora, regresando a las alabanzas. Vamos a regresarnos a las alabanzas y ahorita vamos a jalar esta parábola para contextualizarla. Las alabanzas son expresiones de elogio mediante palabras, mientras que la adoración, o sea, alabanza es palabras de elogio. ¿Sí? Estamos hablando de las características, los atributos, la naturaleza o el carácter de Dios, que son cosas diferentes, pero no nos vamos a meter en eso. Mientras que la adoración es una actitud que se manifiesta con una acción exterior concreta. Lo vamos a explicar mediante esta parábola. Adorar implica la labor de actuar para manifestar el amor que decimos profesar o que decimos tener. Repito, adorar es cuando nosotros actuamos, o sea, es la labor de actuar para manifestar el amor que decimos tener. Entonces ya no nada más es como la alabanza. La alabanza son expresiones de elogio. La adoración ya son manifestaciones de actuaciones que nosotros decimos tener por el amor a Dios. ¿Correcto? Ahora bien, alabar son expresiones de elogio mediante palabras y adorar son expresiones de elogio mediante acciones. Entonces, alabanza y adoración son expresiones de elogio, pero la alabanza, esas expresiones son de palabras, y la adoración, esas expresiones son de acciones. Acciones concretas. Puedes pasarte una vida alabando a Dios, o sea, diciéndole, pero nunca ser un adorador, o sea, nunca expresarle con acciones mi amor. Como decimos en México, de lengua me como 5 tacos, o de lengua me como 10 tacos. Sí. ¿Me explico? O sea, podemos expresarle y expresar, ay, Señor, y con palabras. Pero adoración son acciones. Entonces, el Padre no busca alabadores. El Padre busca adoradores, pero en espíritu y verdad. Y ya vamos a empezar a entrar al tema de qué es ser un adorador en espíritu y en verdad, que fue el primer versículo que vimos cuando arrancamos este programa. Así es. Y que les dijimos, bueno, para poder explicar qué es adorar en espíritu y verdad, tenemos que explicar cómo adoraban los patriarcas, cómo adoraron luego los bajo el contexto de la ley de Moisés, y luego cómo vinieron los jueces y cómo vinieron el rey David y cómo llegó a Jesucristo y todo lo que hizo Cristo en la cruz y lo que hemos estado hablando de permanecer en él y que la verdad presente. Y ahorita vamos a entrar a profundizar un poquito más, ¿sale? Entonces, ¿qué es adorar en espíritu y verdad? Bueno, para poder responder a esta pregunta, tenemos que ver los siguientes pensamientos. Toda actuación para manifestarle el amor a Dios sin estar implantado o sembrado es religiosidad. En la parábola del trigo y la cizaña, ¿qué era lo que estaban sembrando? Dijimos al final. Personas. Tanto el reino de Dios como el reino de las tinieblas, ¿qué es lo que siembra? Personas. Entonces, cuando estamos hablando de manifestarle el amor a Dios, tenemos que pensar que si la adoración no solamente son palabras, sino acciones, entonces tengo que concluir que yo, como persona, tengo que ser sembrada.
O sea, yo tengo que ser sembrado, porque en el reino lo que se siembran son Acción. personas. Ok. ¿Ok? Entonces, si yo como persona digo que soy adorador, pero yo no quiero ser sembrado, o sea, mi vida, ser sembrada en un lugar con un objetivo, entonces eso es puro misticismo. Cuando yo realizo manifestaciones físicas mediante cosas buenas, sin ser una semilla sembrada, pudiéramos decir que estamos hablando de una falsa piedad. Porque nosotros le decimos a Dios en las canciones, Señor, heme aquí, yo hago lo que tú quieras. Y, o sea, de lengua nos comemos 10 tacos. O sea, una falsa espiritualidad, ¿no? Claro, o sea, ¿qué es la adoración? La adoración son expresiones de amor mediante mis acciones. Y lo que nos está enseñando esta parábola, es que las vidas tienen que ser sembradas. ¿Ser sembradas en qué? En el propósito eterno de Dios. En la iglesia evangélica y en la iglesia católica nos enseñan que hay diferentes propósitos, pero nosotros hemos descubierto en las escrituras, en el nuevo pacto, que hay un propósito, que es el propósito eterno de Dios. Pero cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, como parte del cuerpo somos diferentes miembros. Hay diferentes miembros. Y cada miembro tiene diferentes asignaciones o diferentes administraciones o diferentes funciones o diferentes llamados, como le quieras decir. Ujú. Pero el propósito es el mismo. Entonces, yo, como parte del cuerpo, tengo que entender que mi vida tiene que ser sembrada en ese propósito eterno de Dios. No es de palabra, sino es de acción. Ya es un asunto de acciones. Entonces, cuando yo estoy sembrado y realizo acciones donde le manifiesto el amor a Dios, es cuando ya se inicia el proceso de una verdadera adoración. Entonces, ¿qué es una verdadera adoración? Es cuando yo ya me sembré para tener acciones y manifestarle a Dios mi amor mediante esas acciones. Pero yo tengo que ser sembrado no en lo que se le ocurra a un pastor o a un apóstol o incluso a tu pareja o a un líder espiritual o algo que se le ocurra a tus padres o incluso que se te ocurra a ti mismo, sino que yo tengo que descubrir cuál es mi asignación. Sí, o sea, debemos darnos cuenta, como dice ese versículo, ¿no? Busca el Padre gente que le adore en espíritu y en verdad. Es donde va. Y es su verdad, su propósito. No lo que se nos ocurra a nosotros, que podría ser la verdad. Exactamente. Entonces, vamos a estar explicando eso de la verdad durante todo este rato. Muchos interpretan que adorar en espíritu es cantar cánticos espirituales o lenguas angelicales, como lo dice 1 Corintios 14:13, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, cantar en lenguas espirituales o cantar en lenguas angelicales, la pregunta es, ¿será adorar en el espíritu? Porque así nos lo han planteado. Pues Sí. Antes así yo creía. Así era como me habían enseñado, que A tenía todos. que cantar en lenguas. Y si no hablaba en lenguas, me decían, es que, ¿sabes qué? No tienes el Espíritu Santo. Sí. Y por mucho tiempo batallé personalmente con esa forma de pensar. Pero después de que me cayó el 20
de que el Espíritu de Dios vive en mí, y la comunión quiere tenerla conmigo y que debo pedir interpretación de esa lengua. O sea, de nada me sirve vivir en la ignorancia por más que ore en lengua. Si no hay una interpretación, vivo en la ignorancia. Entonces no hay un verdadero cambio porque simplemente no lo entiendo. Exactamente. Entonces, lo que vamos a ver hoy es qué es ser un adorador en espíritu. Porque esa es la enseñanza que nos dieron a ti, a él y a mí. Sí, sí. Incluso yo la llegué a enseñar. Y ustedes también. Sí. Digo, ya poniéndonos muy Sinceros. transparentes, ¿no? Pues, digo, son cosas que enseñamos, ¿no? Pero pues era lo que sabíamos y era lo que nos habían enseñado, porque no teníamos una mentalidad de reforma, no teníamos una mentalidad de verdad presente, no estábamos entendiendo lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Es la verdad. Sí, sí. Sí, y es como la religión tradicional aquí del país. Antes daba sus misas en latín. ¿Y eso en qué beneficiaba a las personas? En absolutamente nada. Y a veces lo queremos traer a la religión evangélica, que orar en lenguas pues, va a traer cambio en las personas, y lo único que traen muchas personas es decir, verdaderamente están locos. Así es. Exacto. Sí, Muy a mi, bien. a mi abuela también le tocó esa etapa donde se daba en latín y mi abuela a mí me comentaba, me decía, hijo, pues yo lo que le entendía nada más que era el amén, lo último era lo que le entendía, lo que explicaba el padre, porque en latín se llegaba a dar en los tiempos de mi abuela. Sí, yo nunca fui católico, yo vengo de varias generaciones de evangélicos, entonces, pero sí sabía que era en latín, así que, bueno, vamos a leer Efesios, capítulo 1, verso 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ¿qué significa tener un espíritu de revelación? Para poder entender qué es adorar en espíritu. Por eso voy a hablar un poquito del espíritu de revelación. Hace muchos años, ahorita a los chavos de 25 para abajo ya no les tocó, quizás a los de 30 se acuerdan un poquito, pero hace muchos años tomabas fotos en las cámaras fotográficas y tenían un rollo negro y las llevabas a un lugar para que ese rollo pudieran imprimir en colores, en papel, las fotos, las imágenes que tú tomabas con tu cámara. Ese lugar se llamaba Laboratorio de Revelación. No sé si se acuerdan. Sí, sí. Aquí en Puerto Vallarta, el más conocido estaba ahí en Plaza Caracol. Es al que yo iba hace muchos años, ¿verdad? Laboratorio de Revelación. Y así decía, Laboratorio de Revelación Kodak. No sé cuántos laboratorios de revelación. Pero, ¿qué es tener espíritu de revelación? Estoy mencionando esto para poderlo ejemplificar. Se trata de yo mismo ser un laboratorio de revelado. O sea, tener la capacidad de ver lo que era secreto y de hacer visible lo que estaba oculto o estaba escondido. Entonces, lo que está pidiendo Pablo con este versículo es, les pido que cada uno de ustedes tenga un laboratorio de revelación para que lo que está oculto, lo que no pueden ver, lo puedan ver. Entonces, para adorar en espíritu, la pregunta es, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que necesito? Primero que nada, es tener la capacidad de que se me revele en dónde es donde yo me tengo que sembrar. Por ahí vamos a empezar. Si yo quiero responder qué es ser un adorador, entonces primero se me tiene que revelar en dónde me tengo que sembrar yo. ¿Dónde me tengo que sembrar? ¿Dónde tengo que poner mi vida? Porque a veces, como bien decimos, vamos a una iglesia porque nos queda la vuelta.
o porque la alabanza está muy padre, o porque el pastor nada más me saluda y no me quiere comprometer a algo, yo nada más quiero ir para sentirme bien, o porque ahí va la familia y pues somos amigos de los pastores de toda la vida. Pero el punto es que si yo quiero ser un adorador es ¿dónde voy a sembrar mi vida? Exacto, y eso va más allá de a la iglesia que uno va. Exactamente. Tiene que ver con mi asignación, tiene que ver con el llamado. ¿Qué es la asignación? Es para qué Dios me trajo aquí a la tierra. Porque todos nosotros no nacimos por casualidad. Entonces, la primera cosa es ¿dónde me tengo que sembrar? No se trata de sembrarse para hacer cosas bíblicas. No se trata de sembrarse para que los demás vean que yo soy espiritual. No se trata de sembrarse para agradar a la religión. Es sembrarme en el lugar y en el tiempo donde yo estoy predestinado. Y en la verdad que está asignada para ti. Correcto. Entonces, ¿dónde estoy sembrando mi vida? Si es que la está sembrando, porque para empezar, la gran mayoría de las personas no se quieren sembrar. Sabían que se tenían que sembrar. No, dicen, no, ¿cómo que me tengo que sembrar? Sí. Por eso la parábola del sembrador. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto. Y fuimos llamados a dar fruto nosotros. Sí, es que somos la semilla. En Juan también habla de que Jesús, hablando de que es necesario de que el grano de tierra caiga, el grano de trigo caiga en la tierra y que muera. Porque si no, no puede dar fruto. Fíjense lo que les voy a decir, reafirmando todo lo que estamos platicando. Cuando yo tengo la capacidad de ver tres cosas, el lugar, el tiempo y la forma en que me tengo que sembrar, o sea, la capacidad de ver el tiempo, lugar y forma en que me siembro, es cuando empiezo apenas a convertirme en un adorador. Y aquí están las acciones que ahorita mencionabas, ¿no? De lo que es realmente ser un verdadero adorador, que tiene que ver con algo intencional, con algo de hacer. Sí, porque alabar son expresiones de palabras, y adorar son expresiones de acciones. Pero ¿qué acciones yo puedo tener si no me siembro? Porque el que quiera perder su vida, la va a salvar, la va a ganar. Por causa de Dios. Y el que la quiera ganar, por causa de Jesús, la va a perder. Entonces, es decir, Señor, aquí estoy. Porque mira, somos bien buenos para en las reuniones, a la hora de que vienen las calmaditas, levantamos la mano, ¿no? Decimos, sí. Señor, heme aquí. O sea, levantar las manos es símbolo de rendición. Por eso hay que levantarlas, ¿sí o no? Así es. Ok. Pero ¿de qué sirve que las levantes? Si por dentro estás diciendo, yo no me voy a sembrar, yo no me voy a sembrar, yo no me voy a sembrar, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo tengo planes, yo tengo cosas, yo no quiero, yo nada más creo en ti, Señor, tú estás allá, échame la mano en las cosas que yo te pida, pero Dios no puede echarte la mano en las cosas que tú le pidas, porque Él tiene planificada tu vida, predestinada tu vida. Él te conoció desde antes de la fundación del mundo y Él tiene un plan perfecto para ti. Entonces no se trata de que Él te eche la mano, se trata de que tú entiendas para qué te trajo a la tierra y te siembres en tiempo, lugar y espacio exacto donde Él quiere que te entierres para que produzcas. Así es, y ahí es donde vas a ver la mano de Dios. Por eso dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Por eso dice que tú tienes que comprobar esa asignación, ese llamado que Dios nos ha dado, ¿no? Sí, pero cuando yo levanto las manos, digo, sí, Señor, pues este pueblo de labios me honra. Uh-huh. O sea, de lengua me como 10 tacos, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la bronca, esa es la adoración. Bueno, eso es lo que según nosotros o la iglesia hoy en día llama adoración. Bueno, y porque, como tú dices, ¿no? La verdadera adoración es algo espiritual.
Y tiene que ver con sembrarse. Y que se reflejen en acciones, ¿no? Así es. Fíjense, sembrarme por revelación en el lugar, tiempo y forma es el primer paso para que mi asignación se vuelva una realidad. O sea, la palabra asignación y la palabra adoración van totalmente y completamente compenetradas. Yo no puedo adorar a Dios haciendo una asignación diferente a la que Dios diseñó para mí. Y no puedo yo decir, yo estoy en mi asignación haciendo pero lo estoy adorando aquí. No, porque la asignación tiene que ver con un diseño divino. La asignación, les decía, no es algo que inventes, es algo que descubres. Se tiene que descubrir. Yo sé que en la prepa le llaman orientación vocacional y en la secundaria, pero esa materia que nos dan de orientación vocacional o esa asignación laboral, vamos a decirle así, en el caso, por ejemplo, de que seas un maestro de una escuela o un ingeniero de una empresa o un administrador o un contador o un médico, ese trabajo no es más que el pretexto que Dios usó para que tú estés en el lugar que Él quiere que estés, para que ahí tú seas la luz y la sal, para que tú cumplas ahí una función de Él, por Él y para Él. Y entonces cuando yo estoy en ese lugar haciendo lo que yo tengo que hacer, entonces yo me estoy convirtiendo en un adorador. Y esa doctrina que nos enseñaron de que no, los de la tribu de Leví y los hijos de Aarón son los que están entregados a las cosas de Dios y todos los demás están en lo secular, es una total, completa y absoluta mentira. El programa pasado hablabas de Marcos Witt, me acordé de una canción que sacó que decía, yo quiero ser un adorador. Entonces, cuando yo realmente, y quizás muchos digan, entonces, podemos estar de tiempo completo. Todos los hijos de Dios fuimos llamados a estar de tiempo completo. ¿Y cómo le hago para estar de tiempo completo? Es que si Dios te asignó para que seas médico en un hospital, o para que seas maestro en una escuela, o para que seas ingeniero en esta industria, o para que seas enfermera, o para que seas contador, o para que seas lo que seas, si esa es tu asignación, ahí donde tú estás, ese es el pretexto que Dios está utilizando, que Dios usó. Es un pretexto laboral, le digo yo, para que Dios te ponga y estés funcionando donde Él quiere que funciones. Cuando yo estoy cumpliendo en esa asignación, yo me estoy sembrando ahí. Entonces yo no estoy de tiempo completo, 5 horas a la semana. No, tú estás de tiempo completo para el Señor. Pues es que vivimos de tiempo completo. Claro. Nadie puede decir, me voy a morir 3 horas. Y las funciones cambiarán, pero el asunto es ese, pues, de que todos estamos llamados a vivir de tiempo completo. En Él. En Él. No puedes dejar de ser hijo de Dios un ratito y luego otra vez ser hijo de Dios. O sea, no puedo decir, ahora ya soy salvo, ahora no soy salvo. Ahora sí soy salvo, ahora no soy salvo. No, donde vayas estás haciendo la función. Por ejemplo, Jesús es el ejemplo más claro. Él, una vez que inicia su ministerio, una vez que se gradúa y el Padre le abre los cielos, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y viene el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y empieza todo el tiempo que él anduvo caminando en la tierra, comiendo, platicando, él estaba de tiempo completo. Que lo criticaban, mira, se juntó con esto, él estaba de tiempo completo. Las labores que yo hago dentro de las empresas o el trabajo que yo desempeño, yo estoy de tiempo completo. Lo que hace Brian es un empresario, él tiene una empresa de traducciones. Y él no dice, bueno, ahora ya estoy... ahora soy hijo de Dios, ahorita no. O ahorita estoy de tiempo completo porque estoy predicando, estoy dirigiendo la alabanza, estoy en la iglesia. No, ahora ya no, ahora ya voy a hacer.
Él ahí en esas traducciones está tocando gente. Él se sembró ahí. Ujú. Entonces, lo que Dios le dijo que hiciera, como lo está haciendo, entonces él es un adorador. Él está adorando, porque él está haciendo lo que Dios dice que haga. Y ahí nos salimos ya del esquema de los instrumentos, de las canciones, de estar en un lugar específico. Se sale totalmente de ese contexto, ¿no? Sí, es que la adoración va muchísimo más allá de lo musical. Lo musical es algo que como seres humanos nos gusta. Es algo... Porque es el esquema Es de el la verdad esquema pasada, tradicional, exactamente. de la verdad pasada. Sí. Ahora, adorar en espíritu es dar los primeros pasos para estar en el tiempo, lugar y forma para ser sembrado. Cuando alguien descubre cuál es su función laboral aquí en la tierra, dice, ya sé cuál es la plataforma a la que me tengo que sembrar para que desde ahí yo empiece a ser un adorador. O sea, voy a hacer luz, voy a hacer sal, voy a hacer la diferencia en ese lugar. Eso es ser un adorador. Sí, si me permites, déjame te digo un poquito acerca de adorar en espíritu. En realidad está hablando acerca de alcanzar tu máximo potencial. O sea, podemos decir cosas bonitas y hacer cosas agradables en lo físico y decir cosas bonitas a nivel alma, pero cuando uno está llegando al nivel espiritual, estamos alcanzando el ámbito de lo eterno. Estamos llegando a movernos en la verdadera esfera en donde Dios se mueve, que es en la eternidad. Y entonces, la única manera de hacer y movernos en la eternidad tiene que ver, ahora sí, con lo espiritual. Y cuando adoramos en lo espiritual, estamos manifestando ese máximo potencial de parte de Dios. Y esto tiene que ver con un diseño que no es el que a veces traemos nosotros, con los rollos que traemos. Es que la adoración es más que la música. O sea, son expresiones o comportamientos de compromiso y de amor hacia el diseño que Dios tiene para mi vida. Exacto. Ahora, pero el Padre no solamente busca adoradores en espíritu, también los busca en verdad. En verdad. Entonces, buscarlos en espíritu es saber dónde quiere que me siembre. Es decir, aquí quiere que me siembre. Este es el pretexto laboral que Dios está utilizando para que yo me siembre. Uh-huh. Y no estamos hablando solamente de el concepto de congregación, sino estamos hablando del concepto de iglesia. O sea, iglesia es algo que ya vimos en el programa, que no es nada que ver con lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos los domingos son congregaciones. Iglesia es donde se juntan los especialistas para ver la manera de cómo vamos a bajar la cultura de los cielos a la tierra. Eso es iglesia. Pero ese es otro tema que ya vimos y que no lo vamos a ver ahorita. Entonces, que no solamente decimos que busca en espíritu, busca en verdad. ¿Qué es ser adorador en verdad? Adorar en verdad es cuando tú ya tienes la revelación, eso es adorar en espíritu. Ya tengo la revelación, dónde, cuándo y cómo me tengo que sembrar. Entonces, adorar en verdad es llevar la acción a lo que se me reveló en mi espíritu. Entonces, ser un adorador en espíritu es entender dónde Dios quiere que lo haga. Ya entendí. Dios quiere que esté en este lugar, haciendo esto, este es el tiempo, este es el lugar. Y cuando tú ya lo llevas a cabo, entonces eso se convierte en una realidad. Entonces, ¿qué es adorar en verdad? Es llevar la acción a la que mi espíritu me reveló. Adorar en verdad es poner por obra en el lugar, tiempo y forma el sembrarme. Es cuando ya dejo la teoría, ya la tengo clara, digo, ya sé lo que tengo que hacer. Cuando lo haces, te conviertes, no solamente eres un adorador en espíritu, algo que sabes que tienes que hacer, sino cuando lo empiezas a hacer. Adorar en verdad es meterte en la tierra, es meterte en el tiempo y en la forma en que Dios te predestinó. Adorar en verdad es obedecer a la revelación del Espíritu, de plantar tu vida
en el tiempo, lugar y forma. Adorar en verdad es plantarte donde Jesucristo te sembró. Es decir, Señor, vamos. O sea, poner por obra las cosas. Ya es ir más allá. Y bueno, yo creo que uno de los problemas es que como no tenemos esa convicción, esa revelación, yo sé que muchas personas tienen el anhelo de ser adorador. Es decir, yo quisiera que Dios me usara, pero no lo hacen porque hay religiosidad. Y esas son ataduras, son fortalezas, son estructuras mentales, hábitos que traemos y que venimos arrastrando. Yo hace años, cuando oí del reino, la primera vez, cuando yo empecé a oír esto, y empecé a oír que había un reino, porque yo ya sabía, o sea, sí había oído, pero no en este entendimiento, no en esta revelación. Cuando yo empecé a entender que el nuevo pacto, que el reino de Dios, que la bendición es algo que Dios ya nos dio, que no nos va a dar, sino que ya nos la dio, y empecé a entender todo esto, la verdad es que no me costó nada de trabajo sembrarme, porque yo quería sembrarme. Yo sabía que mi vida estaba llamada a sembrarme, pero me costaba trabajo porque no entendía el cómo, cuándo, por qué. Y muchas personas están en esta situación. Quieren ser adoradores. ¿Qué es ser un adorador? Sembrarte. Siembra tu vida. Cuando tú tienes la revelación de todo esto, eres un adorador en espíritu. Y un adorador en verdad es que lo hagas. Que digas, va. Que pases de lo que tú sabes que tienes que hacer a realizarlo. A la práctica. A la práctica. Vamos. ¿Quieres aprender a nadar? ¿Quieres aprender a bucear? ¿Quieres aprender a manejar un carro? Un niño de 11 meses, 12 meses de edad, ¿quieres que aprenda a caminar? Tienen que empezar a caminar. Tenemos que hacerlo realidad. Sí, se va a empezar a ver esa verdad que está dentro de ti, manifiesta, que es Jesús o Cristo, se va a empezar a manifestar. Y ya no es tanto de decirle a las personas, simplemente lo van a ver, vas a marcar la diferencia. Sí, porque no solamente se trata de creer en Cristo, sino ahora se trata de entender en mi mente y en mi espíritu que Él vive en mí. Y que como Él vive en mí, yo no tengo que buscarlo. Él ya está en mí. Y como Él ya está en mí, Él diseñó un plan perfecto para mi vida, donde yo me tengo que sembrar. O sea, no es, a ver, Señor, pues platícame tu plan para ver si me animo. A ver, platícame de qué se trata y si yo veo que sí vale la pena, pues lo hago. No, Señor. No, Señor. O sea, tú vas a ver la manifestación de esa semilla y vas a ver el fruto de esa semilla cuando la semilla se muera. Se tiene que enterrar, se tiene que morir y al tiempo va a salir. Y va a salir como algo pequeño y va a crecer y va a pasar tiempo y van a venir vientos y tempestades y heladas. Y según esa parábola, hasta va a crecer cizaña alrededor. Y va a haber muchos ahí que tú vas a identificar y decir, mira, ese sí, ese no, ese sí, ese no. Y te tienes que esperar y te tienes que aguantar hasta el tiempo señalado. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Dar fruto. Pero mira todo lo mal que está a mi alrededor. Tú da fruto. A mí, la verdad, me preocupa y me molesta que muchos creyentes se la pasan haciendo manifestaciones públicas de cómo están las cosas del mundo. No, y que esto está mal, y que no debe de ser esto, y que a la comunidad fulana de tal ya le dieron estos derechos, y que ya hay estos privilegios, y ponte a dar fruto.
Ponte a dar fruto. Ponte a hacer lo que tienes que hacer. Oye, pero es que las cosas se están poniendo más feas. Sí, está profetizado. O sea, sabíamos esas cosas. Pero como no tenemos revelación de que realmente Él está en mí, lo andamos buscando. Y andamos buscándolo, Señor, baja, Señor, ven, manifiéstate. Él está en ti. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Descubrir en tu espíritu dónde te tienes que sembrar. Y una vez que lo descubras, en verdad hazlo. Y ponte a dar fruto. Oye, y va a haber todos estos malos alrededor de mí. Todos esos. Y tengo que estar así de pegadito. Así de pegadito. Y tengo que convivir con todos ellos. Con todos ellos. Y eso es adoración. Eso es adoración. No solamente de palabra. Uh-huh. La adoración son expresiones de amor con hechos. Alabanza, expresiones de amor con palabras. Y Él busca adoradores, no alabadores. Señores, estamos terminando nuestro cuarto programa y no acabamos. Nos vamos a ir al quinto. Yo creo que estamos disfrutándolo, ¿no? Así es. Y aprendiendo, ¿no? De manera muy intensa. Nuevamente, muchas gracias, Ernesto, por permitirme participar. Y estén atentos, porque de veras Dios quiere, ahora sí que nos sembremos, porque Él tiene algo maravilloso para nuestras vidas. Y que muramos, a lo que ahorita mencionaba el doctor, que muramos esas cosas que traemos de tradición, de todas aquellas cosas que nos están impidiendo el poder ver. Es lo que Dios quiere que veamos, ¿no? Y que nos sembremos en el tiempo. Me gusta mucho lo del tiempo y la forma también, de cómo hacerlo, ¿no? De que tiene que ver mucho el tiempo y la forma en la que Dios quiere hacerlo. No es mi forma, tengo que morir a esa idea de a seguir haciendo las cosas como las he estado haciendo y entrar a lo que Dios me quiere mostrar, abrirme a eso. Miren, yo sé que hay mucho que decir, pero una de las tonterías que existen en la iglesia, y lo digo con todo respeto, una de las más grandes tonterías que existen en la iglesia es la discusión tan absurda, tan tonta, tan limitada, que si cuáles instrumentos sí y cuáles instrumentos no hay que adorar al Señor. Que si qué ritmos sí y que si qué ritmos no. O sea, señores, no es un asunto ni de ritmos, ni de melodías, ni de instrumentos. Este es un asunto de sembrar nuestra vida. Así es. No tiene que ver con el concepto del Antiguo Testamento. No tiene que ver con el concepto que existía en la época del rey David. Ahora tenemos una verdad presente, ahora tenemos un nuevo pacto, estamos ahora ante una reforma inminente del Espíritu Santo. Y no hay más que de dos, o te siembras o te secas. Así de fácil. Señores, muchas gracias y nos vemos en el último programa ya, el quinto programa de la alabanza y la adoración. Muchas gracias. Hasta la próxima.